déjame que voy a entrar en el tema. Viste que esta semana, del 16 al 22 de septiembre, se celebra la Semana de la Movilidad Sustentable en todo el mundo. Sí. Bueno, les voy a contar un poco. La movilidad sustentable es un modelo de viaje saludable cuya finalidad es mejorar el tránsito y la calidad de vida de los ciudadanos, reduciendo la contaminación, ¿no? Qué importante. Y nosotros, al ser ferroviarios, nuestro tren está dentro de lo que es considerado dentro de la movilidad sustentable. Así que bueno, no sé si... Sí, lo tenemos enganchado a Amin Ali, que es, bueno, seguramente ahora vos lo vas a seguir presentando. Sí, lo voy a presentar exactamente. Pero es también un amigo de ALAF, estuvo trabajando también con nosotros en el Observatorio Latinoamericano Ferroviario, así que bueno, también muy contentos con esta entrevista. Buenísimo, lo voy a ir presentando a Amin. Amin es licenciado en urbanismo por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Se ha desempeñado en el área de planificación del municipio de Lanús como docente en cursos de CAPA y diversos servicios a municipios del país. Y desde el año 2016 forma parte del área socioterritorial de ADIF como especialista social. Así que bueno, ahora Amin nos va a introducir en todo el tema de la movilidad sustentable y bueno, no sé. Hola, Amin, ¿nos escuchás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Te estamos escuchando. Bueno, nada, primero agradecerte por esta entrevista, por este espacio, para que bueno, acá que habías hablado con Guille, que bueno, concretó la entrevista. Ahí lo estamos viendo, porque no te veíamos, Turco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar en Radio ALAF, estoy en Estación ALAF, y bueno, estar compartiendo aunque sea este tema con ustedes. Ya hoy estamos a jueves, hoy cerraría la Semana de la Movilidad Sustentable. Espectacular. Bueno, Turco, yo le digo Turco es Amin, pero Turco para los amigos. Amin es un gran compañero de hace muchos años ya que trabajamos juntos, así que me pareció importante que él pudiera abordar el tema, cómo nuestras obras hacen que la movilidad sea sustentable, así que bueno, Amin, contanos un poco cómo se trabaja de ADIF. Sí, a ver, primero introduzcamos un poco el concepto de movilidad sustentable, que si bien no es algo que tenga así como una definición estricta y cerrada, pero sí es importante traerlo para comprender un poco por qué se hace este evento o este ciclo una vez al año de la Semana de la Movilidad Sustentable. Para entender qué es la movilidad sustentable tenemos que empezar a entender de que toda actividad humana que implique el traslado y el movimiento de personas tiene una forma de consumir recursos o consume recursos de alguna forma, ya sea combustible, tiempo, espacio, y todos esos recursos que se consumen pueden ser consumidos de forma más o menos eficiente y más o menos virtuosa según sea el medio y la forma en que esté constituido el sistema de movilidad de cada comunidad. Entonces, el concepto de movilidad sustentable apunta al uso de los recursos de la forma más eficiente posible y de la forma más inteligente y mejor desarrollada y con mejor interacción posible entre los diversos modos y componentes del sistema de movilidad local. Dicho esto, quizás conviene hacer una diferenciación entre todos los modos que existen, que son muchos, pero quizás podemos hacer una gran diferenciación entre el modo de transporte público y privado, y dentro del modo público podemos diferenciar los modos guiados, por así decirlo, como es el ferrocarril, y los modos automotores,
y no guiados, y después podemos, por el lado de los públicos, podemos diferenciar lo que es motorizado y no motorizado. Perfecto. Hecha esta diferenciación, ¿qué es lo que se incentiva en esta Semana de la Movilidad Sustentable? Es que todas las personas que se movilizan lo hagan en los modos más sustentables posibles, y que desde de las esferas gubernamentales se fomente la movilidad sustentable y los modos de movilidad sustentable. Entonces, ¿esto qué implica? Implica, por un lado, desincentivar el transporte en automóvil particular, que sería el modo menos sustentable de todos. ¿Por qué? Porque el modo automotor particular ocupa mucho espacio en las calles, implica el consumo de combustible, especialmente si son autos a combustión, que es la mayoría de los vehículos que se usan en el mundo, y ni hablar en Argentina, donde el auto eléctrico está todavía en pañales. Y incentivar fuertemente todo lo que tenga que ver con medios no motorizados, bicicletas o eléctricos, monopatines, bicicletas eléctricas, y el modo de transporte público, colectivo, ferrocarril, subte y otros medios guiados, como hay en el resto del país, como ser Metro Tranvía, Mendoza, el premetro también que tenemos en Capital, trolebús, digamos, todos los medios de transporte públicos que tenemos en Argentina. Ahora, ¿por qué digamos, esta diferenciación, ¿no? entre un modo y otro? Bueno, justamente porque los modos de transporte que utilizan, que te mencioné, estos últimos modos que te mencioné, muchas personas, trasladan muchas personas en un espacio muy reducido. Consumen pocos recursos, especialmente el ferrocarril eléctrico consume muy pocos recursos, muy poca huella de carbono tiene, en comparación con el colectivo, por ejemplo. Y además lo hacen en un tiempo relativamente óptimo, relativamente bueno, en comparación con, por ejemplo, el colectivo, ¿no? Entonces, esos quizás serían los modos más sustentables o más óptimos en términos de sustentabilidad o sostenibilidad. No vamos a entrar a diferenciar la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad, no la vamos a agarrar porque es complejo para una entrevista, pero y bueno, ¿qué es lo que se hace desde ADIF? Sí, ¿No? eso es lo que queremos saber en las obras, por ejemplo. A ver, primero que nada, desde ADIF, de lo más, digamos, de las obras más sensibles o más importantes es todo lo que tenga que ver con electrificación y extensión de la frontera eléctrica. Tanto desde ADIF como del Ministerio de Transporte y de las operadoras, pero principalmente ADIF y Ministerio de Transporte vienen realizando ya desde hace unos años obras de electrificación en los ferrocarriles del área metropolitana, que por un lado extienden la frontera eléctrica, y además en la extensión de la frontera eléctrica implica la conversión del diésel eléctrico, implica mejores servicios que son más rápidos, menos contaminantes, y además tienen mucha mayor eficiencia en todo lo que tenga que ver con el consumo de energía, no solamente porque se mueven la energía eléctrica, sino que también el consumo en sí de energía, la forma en que se mide el consumo de energía es mucho menor en el caso del eléctrico que en el caso de los diésel, la famosa huella de carbono. Otro punto importante es todo lo que tenga que ver con la vinculación del modo ferroviario con con otros modos. Esto quiere decir hacer especial hincapié en que la vinculación, cuando la persona tiene que pasar del modo ferroviario al modo automotor público, o a su rodado no motorizado, a su bicicleta, o tomarse un subte, sea lo más eficiente, lo más cómoda, que tenga la mejor accesibilidad posible para el usuario, para que la experiencia de viaje sea lo más satisfactoria posible. En eso también podemos meter todo lo que tenga, esto es lo que sería intermodalidad, desarrollo de la intermodalidad, o mejora de la intermodalidad.
Luego de esto podemos hablar también de lo que tenga que ver con el mejoramiento de entornos. ¿Por qué? Porque para un usuario acceder a una estación puede ser en muchas situaciones un hecho, una experiencia satisfactoria o una experiencia totalmente evitable o poco interesante. Entonces, ¿por qué? Porque el entorno está mal las veredas, no está bien iluminado, es peligroso, te roban, te perdés, no te puedes ubicar bien, tenés que caminar mucho. Entonces, hacer que el acceso a la estación sea el mejor posible y que el entorno de la estación sea un entorno atractivo para que no solamente sea fácil para el usuario acceder, sea atractivo para el usuario acceder, sino que también se desarrolle comercialmente el entorno de estación, se valorice, la gente quiera recorrer los lugares y se sienta atraída por esa localidad, por ese sector, por ese lugar. Además, convengamos que si los entornos y los transbordos No acompañan. no acompañan, la gente obviamente no va a elegir el medio de transporte porque no le queda bien, no le conviene, le da inseguridad. Entonces es muy importante que se trabaje desde la obra, que se trabaje en estas cuestiones, ¿viste? Sí, me acuerdo en el seminario también que se armó una LAF de también ferrocarriles y ambiente, comentaba, me acuerdo, linkeando con lo que decía Amin de lo intermodal. Uno de los proyectos que comentaba Diana Bordón era esto de los bicicleteros también, ¿no? Como Sí. que estaban empezando medio prueba piloto, prototipos y demás, que ya había algunos en Herli que estaban mostrando, que qué importantes también, ¿no? Porque a veces, viste, uno lo relaciona, no sé, más con la ciudad, la bici, y es muy necesario en el conurbano también, porque llegás con la bici con el tren y siempre pasa alrededor de la estación. Eso de las bicis, Exacto. Amin, ¿querés contar un poquito cómo está empezando, cómo está avanzando lo de los bicicleteros, que por ahí es algo que están trabajando hace un tiempo largo ya? Sí, exacto. Mirá, el tema de las guarderías de bicicleta es un tema que surge de forma, vamos a decirlo, espontánea o por iniciativa privada, principalmente en las estaciones que son alejadas de la centralidad. Eh, digamos, los que están más en el conurbano, más centrados en el segundo o tercer cordón del conurbano. ¿Por qué? Porque en esos lugares la movilidad local implica de que vos te tengas que tomar un transporte público para llegar a la estación, probablemente. El radio, eso está estudiado, ¿eh? No estamos inventando nada. El radio de influencia de las estaciones que están más alejadas de la centralidad de Buenos Aires es mucho mayor. Entonces tenés gente que viene de 3.000, 4.000 metros a la estación, en algunos casos viene en colectivo o caminando, y la bicicleta se constituye como un medio justamente que te ahorra primero que te ahorra el transporte público, te ahorra el colectivo, el pago del boleto. Segundo, que la bicicleta, visto desde el lado de la movilidad global, ¿no? De planificación y de política pública, la bicicleta es un modo no contaminante, tiene emisiones cero. Y tercero, que para el usuario, a veces, en muchas ocasiones, el uso de la bicicleta le permite sortearse los horarios poco respetados o la baja frecuencia que tienen algunas líneas en el conurbano, que a veces es terrible, tenés que esperar mucho tiempo, muchas horas, muchos minutos esperando el colectivo, a veces a altas horas de la noche. Entonces la persona llega, se baja del tren y con su bicicleta se va a su casa en el momento, y llega en 20 minutos, llega a su casa. Entonces, ¿pero qué sucede? Subir a las formaciones con la bicicleta a veces resulta engorroso para la operación. A veces la persona tiene que, después de tomarse el tren, en algunas ocasiones tiene que transbordar para llegar desde la cabecera, ponerse baja en 11 y capaz tiene que ir en subte hasta otra estación. Entonces de golpe la bicicleta ya en la ciudad le resulta menos conveniente. Bueno, hay muchas situaciones que justamente como iniciativa privada
surgen en las estaciones del conurbano, surgen guarderías de bicicleta para que la gente vaya y deje su bicicleta y se suba al tren sin la bicicleta y después pueda moverse libremente en el destino. A mí, para que entienda Doña Rosa, como dice Mirta Legrand, para que entienda Doña Rosa, ¿cómo sería la cuestión? ¿Dejan la bici con su candado o cómo es el guardado de la bici? No, mira, en las guarderías que existen hoy Sí, de iniciativa privada y las que se están procurando a poner en funcionamiento en el sistema ferroviario actual, que ya están construidas, el modelo de atención es que una persona te recibe el rodado en un lugar techado, cerrado, y vos lo dejas ahí bajo custodia, con el pago digamos, de una guarda. claro, sí, sí. Entonces, Como un ahí, arancel, como si fuera un estacionamiento Claro. en algún lugar de claro, un es auto. como un estacionamiento, ahí Sí, está vigilada. Podés optar por dejarle tu candado, pero en principio no es necesario, porque hay una persona que te la está vigilando. Eso, digamos, eso el plus ahí es que a diferencia de dejarla en un bicicletero sin vigilancia, está mucho más resguardada, ¿no? No está a la intemperie, además no está a la intemperie, tenés condiciones de seguridad, y además en el caso de que te haga falta, los bicicleteros a veces hacen servicios de ciclomecánica, entonces podés capaz emparchar una goma, inflar, Claro. digamos, tenés muchas otras facilidades. Entonces por eso la guardería de bicicletas se posiciona como una intervención que mejora sustancialmente la sustentabilidad de la movilidad, qué ya sea la importante, movilidad sí, bueno, sustentable. perdón, Mechi, No, no. qué importante que es pensar en estas cuestiones, ¿no? Porque si estamos hablando de tratar de mejorar a los usuarios, también ahorrar dinero y bueno, es clave que se puedan lograr estas acciones y que se lleven adelante en más lugares, ¿no? No solamente en algunos pocos. Sí, y ahí yo me identifiqué mucho con todo lo que contaba Amin como usuaria. Yo hace muchos años, cuando estaba empezando la facultad, vivía en Pilar, cerca de la estación de Derqui, y vivía a 3 kilómetros de la estación de Derqui. Entonces yo tenía que hacer mucho transbordo. Me tomaba un colectivo, aparte iba en turno noche hasta la estación, de la estación el tren hasta Capital y ahí otro transbordo. Y cuando llegaba y volvía de noche, había un bicicletero ahí, pero era muy precario, era como un poco oficial. No tenía buenos horarios tampoco porque cerraba en horarios, viste, mucho más temprano, y el que llegaba tarde, volviendo, retornando de la jornada larga, tenía que mucha espera, poca frecuencia de colectivo también para volver. Entonces yo también pensaba, si podría venir con la bici, no era muy confiable el bicicletero, hubiese sido otra cosa, pero estoy hablando de unos años atrás. En la medida que esto, y pasa mucho que en el conurbano y más en el interior, como decías, mientras más te alejas, el uso del auto también es mucho menos accesible por un montón de cosas, y hay muchas motos o bicis que te manejas y todo va hacia la estación. Como esto también, ¿no? De un lugar que es de concentración urbana, que todos van para ahí, pero sí, no todos están cerquita de la estación mientras Claro. más te alejas. Claro, son las centralidades locales que tienen mucha fuerza en el conurbano, y por lo general, como decís vos, ¿no? Este bicicletero que vos mencionás, creo que si no me equivoco, se llama Difunta Correa, es un bicicletero importante, Sí, ahora, grande. sí, sí, el de Enderki sí, hace unos años, ya que cuando yo te digo era chiquito, ahí al costado de la vía, hace varios años atrás. Hace mucho que yo ya no paso por esa estación, pero sí, se van armando, ¿viste? Van creciendo, estaba siempre lleno también. Sí, sí, ha crecido un montón y no me acuerdo si en Derqui, no me equivoco, no sé si no hay dos bicicleteros ahora, Y dos puede ser. guarderías distintas. Eh, lo que vos mencionabas tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque para nosotros en este momento estamos en una instancia donde necesitamos que la guardería de bicicleta se convierta en una política pública de movilidad. Y convertirlo en una política pública de movilidad implica tomar el desafío de que la guardería tenga condiciones de seguridad estandarizadas en todas las guarderías, tarifa unificada, cobro facilitado para el usuario y horarios
respetados y que estén acordes a la operación ferroviaria, para que, como te pasa a vos, llegás a las 11 de la noche y el último servicio, te tomás el último servicio, pero el bicicletero tiene que estar abierto hasta esa hora. Claro. Entonces, Amin, el perdón problema que tiene la iniciativa... Perdón Sí. que te corte, tenemos que ir como cerrando, pero te faltaron algunos conceptos. Hablaste de electrificación, de mejora de transbordos, intervención en los entornos y bueno, y faltaban algunas cositas más, así cerramos. Sí, sí, bueno, no, los otros dos son dos puntos interesantes que está haciendo Adif, que es primero que es mejorarlo todo lo que tenga que ver con los servicios locales, regionales. ¿Por qué? Porque la movilidad en ferroviaria no existe solamente en el AMBA, salgamos de es del porteño centrismo, Sí, sí, sí. y entendamos de que en el interior también hay servicios regionales locales. Y el otro punto que es interesante también es el desarrollo y la recuperación de servicios de larga distancia. Son creo que los 5 puntos en los cuales ADIF y el Ministerio de Transporte vienen trabajando desde hace ya un tiempo y que hacen a la movilidad sustentable. Entonces, para cerrar el concepto, eh, la movilidad sustentable es incentivar el transporte público como principal eje de movilidad, y el incentivo del transporte público se logra haciendo de que ese transporte público, en nuestro caso el ferroviario, sea el mejor para los usuarios y sea lo más eficiente posible, puntual, y que tenga la mayor cobertura posible y la mayor facilidad y servicios para el usuario que lo usa día a día, y que ese usuario que lo usa día a día se quiera volcar al transporte público, que deje el auto y que se suba arriba del tren y del colectivo para igualar también la sociedad, porque el transporte público es un igualador de la sociedad. Espectacular todos los conceptos que nos compartiste, Amin. Lamentablemente tenemos una comunicación desde la feria de Inotrans y bueno, tenemos que dejarte. Este es un tema que bueno, vamos a seguir tratando. Muchas gracias por estar con nosotros y haber compartido. Sí, muy, muy esclarecedor y muy Un gusto, interesante. saludos a todos los compañeros. Gracias, Amin. Hasta luego. Bueno, como habíamos prometido hace un rato al principio del programa, estamos poniéndonos en contacto de nuevo con Berlín, esta feria de Inotrans de la que está participando ALAF y varias empresas y el transporte en sí de la Argentina en esta feria. Como nos comentaba también Amin, este septiembre es muy relacionado a esto de la movilidad sustentable. Y en relación a eso también, mientras nos vamos conectando ahí con Berlín, que parece que ya lo tenemos enganchado a Víctor y capaz que sale con José, también tuvimos un seminario. Hola. Buenas, Víctor, acá de nuevo, ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, nuestro